Hola amigos, en el capítulo de hoy nos atreveremos con una maqueta del universo Warhammer, un girobombardero enano. ¡Adelante vídeo! Esta maqueta es el encargo de un amigo, y lo primero que hago es montarla, aunque como veis ya está empezada. Hubiera sido mejor decorar la figura y la cabina por separado, pero ante la imposibilidad de desengancharlo me dispongo a tapar los huecos que quedan en la misma. Para ello relleno el hueco con superglue y un poco de bicarbonato, para que quede bien sólido. Lo fijo con unas pinzas y lo alijo convenientemente. Ahora realizo el hueco del cañón frontal, marcando con un bisturí y perforando con un mini taladro salomónico. Lo pego en su emplazamiento. Las aspas las refuerzo aplicando superglue, una vez ya montadas, para reforzar la unión. Hago varios grupos de piezas, para facilitar la pintura. Ahora doy una capa con imprimación Vallejo negra. Después saco luces con un blanco acrílico, para dar el efecto de presombreado, y aprovecho para pintar el blanco de la parte inferior de la cabina. Esa será la gama de colores con la que trabajaré. La tela de las aspas las pinto en una gama de ocres amarillentos. Empiezo por el más oscuro y luego le doy luces para enfatizar el volumen. Ahora pinto los soportes de las bombas en azul intenso. Doy una capa de barniz mate para proteger todo el conjunto. Con cinta de tamilla enmascaro las partes que quiero proteger. Voy a hacer la parte superior de la cabina y la parte trasera en un rojo intenso. Doy luces con tonos cada vez más anaranjados y retiro la cinta de pintor. Al tener una base tan oscura, el color final queda más tirando a vino tinto, pero me parece que le va muy bien a la estética general del conjunto. Las últimas luces las hago a pincel, como siempre. Ahora pinto las bombas con un tono marrón rojizo. Aplico pinceladas de ocre de forma irregular para simular las vetas de la madera. Voy aclarando cada vez más con blanco. La forma de aplicar la pintura es similar a la del pincel seco, pero un poco más cargado de color. Un lavado sombra tostada de Vallejo nos acaba de dar el efecto deseado. Normalmente realizo los lavados con óleos, pero en este caso resulta mucho más práctico el lavado acrílico, porque luego seguiremos aplicando pintura acrílica sobre esta zona. La verdad es que me gusta cómo queda. Ahora realizo las partes metalizadas con lacas al alcohol. En este caso son de Vallejo y de Gunce. Pinto algunos detalles en rojo y decido cambiar el color de los depósitos traseros, para que combine mejor con el color siena del vehículo.
Un azul más claro y pastel queda mucho mejor. Hago los detalles que van en tonos bronce con lacas de tamilla. Con color oro de Citadel hago las cenefas y doy luces a las zonas de color bronce. El metal oscuro también lo aclaro con un color plata viejo de Vallejo. El detalle del cristalito verde delantero resalta mucho con una pequeña gota de luz en verde claro. Las cuerdas de la tela en la cola y las aspas las pinto con un color ocre medio. Ahora realizo un pincel seco en la figura para remarcar los volúmenes. La figura la pinto en diferentes tonalidades de gris, negro y ocre. Un lavado en sombra tostado acaba de realzar las sombras de las cuerdas y la figura. Por último, no puedo evitar hacerle un enwarring Made in Galobardes, para darle un toque distinto. Es hora de unirlo todo y ver qué tal queda. Para ello utilizo cianocrilato convencional. La combinación de colores me parece bastante acertada. Y aquí lo tenéis, mi primer girobombardero. Una maqueta que me ha permitido experimentar técnicas distintas a las que suelo utilizar en mis temáticas más habituales. Espero que el vídeo os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. En el próximo programa le realizaré una base para que mi amigo quede satisfecho del todo. Un abrazo y hasta pronto.